papá? Todo está bien, Dwayne. Quiero que te quedes ahí, hijo. No subas. Morgan Jones es uno de los personajes que más cambió a lo largo de The Walking Dead, pero antes de convertirse en el hombre que conocemos, en Claire Morgan, no era un guerrero ni un asesino, ni siquiera parecía preparado para sobrevivir al apocalipsis. Era simplemente un padre, un hombre que tenía una esposa, un hijo y una vida completamente normal. Y precisamente por eso su historia resulta tan perturbadora, porque cuando Rick vuelve a encontrarlo en Atlanta, Morgan ya no es el mismo hombre que conoció aquella vez. Está obsesionado, está completamente aislado y parece haber perdido cualquier conexión con la realidad. Pero la verdadera pregunta es, ¿en qué momento Morgan perdió la cordura? ¿Fue cuando murió su esposa? ¿O acaso cuando murió su hijo? ¿O comenzó a romperse mucho antes? Para entender al Morgan de Claire, tenemos que regresar al principio, a los primeros días del apocalipsis. Porque Morgan no perdió la cordura de un día para otro. La fue perdiendo poco a poco con cada persona que amaba. Antes de que comenzaran los muertos vivientes, Morgan Jones no tenía nada de especial, y precisamente eso es lo importante. No era un policía como Rick, no era un militar, no era un experto en armas. Era un hombre común con una familia común. Vivía junto a su esposa Jenny y a su hijo Dwayne. Su mundo giraba alrededor a ellos. Morgan era sobre todo un gran padre, y eso lo explica gran parte de lo ocurrido después. Porque cuando comenzó el apocalipsis, Morgan no tuvo que aprender solamente a sobrevivir. Tuvo que aprender a sobrevivir mientras veía cómo su familia desaparecía poco a poco. Cuando los muertos comenzaron a levantarse, la vida que conocía terminó prácticamente de inmediato. Pero había algo todavía peor. Su esposa Jenny fue mordida y terminó convirtiéndose en un caminante. Y aquí aparece el primer gran conflicto de Morgan. Porque para sobrevivir tenía que aceptar una realidad que emocionalmente no podía soportar. La mujer que estaba frente a él seguía teniendo su rostro. Tenía aún esa esperanza de que tal vez pudiera regresar, pero ya no era Jenny. Morgan lo sabía, y sabía lo que tenía que hacer. Pero saberlo y ser capaz de hacerlo eran dos cosas completamente diferentes. Y esa contradicción sería el comienzo de su caída, porque mientras otros sobrevivientes comenzaban a aceptar que los muertos ya no podían regresar, Morgan todavía tenía un ligero interés en aferrarse a que su esposa podía regresar. Y entonces ocurrió algo todavía peor. Morgan perdió a Jenny, pero todavía tenía a Dwayne, su hijo, la única persona que le quedaba, y durante un tiempo, Dwayne fue probablemente la única razón por la que Morgan seguía adelante. Pero el apocalipsis todavía no había terminado de quitarle cosas, porque pronto Morgan tenía que enfrentar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Y esta vez no sería su esposa la que perdería, sería su hijo. Morgan todavía tenía a Dwayne, y mientras su hijo estuviera con él, todavía existía algo por qué luchar. Pero había un problema que no podía ignorar. Jenny seguía regresando. Después de morir, su esposa comenzó a aparecer cerca de la casa como cualquier otro caminante. Y para Morgan eso era mucho más que un enemigo. Era su esposa, la mujer con la que había compartido su vida, la persona que conocía perfectamente, pero ahora estaba muerta. Morgan sabía que Jenny podía atacarlos en cualquier momento, y aún así, no podía simplemente verla como un caminante más. Esto es importante porque Morgan comienza a vivir en el pasado, atrapado entre dos realidades. Por un lado entiende perfectamente lo que está pasando. Sabe que los muertos regresaron, sabe que Jenny ya no es la misma, pero emocionalmente se niega a aceptar lo que perdió. Y esa contradicción empieza a destruirlo, hasta que llega el momento en que Morgan tiene que enfrentarse directamente a ella. Ya no puede seguir huyendo. Jenny intenta acercarse a la casa. Morgan toma el arma y finalmente lo que tenía que hacer desde el principio, la mata. Pero ganar esa batalla no significa que Morgan haya superado la pérdida, todo lo contrario. Acaba de matar con sus propias manos a la mujer que amaba. Y aunque técnicamente era un caminante, para Morgan seguía siendo Jenny. Ese momento representa la primera gran fractura psicológica del personaje. Lo que Morgan no sabía era que estaba a punto de perderlo todo, porque la muerte de Jenny no sería el golpe que terminaría con él. El verdadero quiebre de Morgan estaba a punto de llegar.
Después de perder a Jenny, Morgan todavía tenía una razón para continuar, su hijo Dwayne, y eso hacía que todo fuera diferente. Morgan podía estar destruido por dentro, pero todavía tenía a alguien que proteger. Dwayne era su hijo, era su responsabilidad, y probablemente su última conexión con la vida antes del apocalipsis. Pero Jenny seguía apareciendo una y otra vez, y Morgan sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a ella. Morgan ya la había matado, pero él no sabía que un muerto se tiene que matar con un disparo en la cabeza. Así que Jenny regresó. Dwayne la vio acercarse por un instante. No la reconoció como una amenaza. Era su madre. Y eso fue suficiente para que bajara la guardia. Morgan intentó detenerlo, pero fue demasiado tarde. Jenny atacó a Dwayne y lo mordió. En cuestión de segundos, Morgan perdió a la última persona que le quedaba. Y aquí es donde debemos detenernos, porque la muerte de Dwayne no simplemente fue otra tragedia dentro de la historia. Es el momento en que Morgan pierde su propósito. Hasta ese instante tenía una misión: proteger a su hijo. Pero ahora ya no había nadie a quien proteger. Su esposa estaba muerta, su hijo estaba muerto, y Morgan estaba completamente solo. Y lo peor es que la persona responsable de las dos pérdidas era la misma, Jenny, la mujer que había amado, la madre de su hijo, y ahora el caminante que había destruido su familia. Eso crea una contradicción terrible en la mente de Morgan, porque no podía simplemente odiarla, era Jenny, pero tampoco podía seguir permitiendo que existiera. Y ahí comienza a aparecer la obsesión que veremos más adelante. Morgan ya no quiere solamente sobrevivir, quiere encontrar a Jenny, quiere destruirla, quiere asegurarse de que nunca vuelva a acercarse a él, pero hay algo todavía más profundo. Morgan no está intentando solamente matar a un caminante, está intentando enfrentarse al recuerdo de su propia familia, y como no puede recuperar a Jenny ni a Dwayne, empieza a aferrarse a lo único que todavía puede controlar: la muerte. Ese es el verdadero comienzo de la transformación de Morgan, porque cuando Rick lo encuentra tiempo después, Morgan ya no estará luchando por vivir, estará luchando con todo aquello que le recuerda a lo que perdió. Y eso explica por qué su comportamiento cuando se encontró con Rick, porque antes de llegar ese momento, Morgan todavía tiene el último recuerdo de Rick. Gracias a ese recuerdo, ese encuentro será mucho más importante de lo que parece. Después de perder a Dwayne, Morgan estaba completamente solo. Su esposa estaba muerta, su hijo también, y su casa, que alguna vez había sido hogar, ahora se había convertido en un refugio rodeado de caminantes. Y entonces apareció Rick Grimes. Pero para entender la importancia de ese encuentro, hay que recordar algo muy importante. Morgan y Rick no eran amigos, apenas se conocían, se habían encontrado por casualidad en medio del apocalipsis. Y aún así, Rick decide quedarse. Habla con Morgan, lo escucha, y Morgan comienza a contarle todo lo que ocurrió. Le explica cómo murió Jenny, cómo regresó, y cómo terminó atacando a Dwayne. Rick escucha toda la historia mientras intenta comprender lo que está pasando. Pero hay algo interesante en ese momento. Rick también está perdido. Acaba de despertar de un coma. No sabe dónde está Carl ni Lori. No sabe lo que ocurrió en el mundo. Y tampoco sabe cómo sobrevivir a esta nueva realidad. Por eso, aunque parece que Rick está ayudando a Morgan, en realidad los dos están ayudando mutuamente. Morgan le enseña a Rick cómo funcionan los caminantes. Le explica que pueden matarlos destruyendo el cerebro. Le advierte sobre los peligros que existen afuera. Y Rick, a cambio, le ofrece a Morgan algo que había perdido: compañía. Durante un breve momento, Morgan vuelve a hablar con alguien, vuelve a sentirse escuchado. Y eso es importante porque Rick se convierte en una especie de puente entre Morgan y el mundo exterior. Pero Rick tiene que irse, tiene que encontrar a su familia. Y antes de marcharse, le deja un walkie-talkie. La idea es sencilla. Rick promete comunicarse con Morgan y Morgan queda esperando. Pero aquí comienza una nueva etapa, porque mientras Rick continúa su camino, Morgan permanece atrapado en aquella casa. Y con cada día que pasa, la soledad comienza a ser algo que los caminantes nunca pudieron hacer.
destruir lentamente su muerte. Morgan empieza a escuchar el walkie-talkie, espera que Rick vuelva, pero Rick no aparece. Y mientras los días pasan, Morgan tiene demasiado tiempo para pensar. Demasiado tiempo para recordar a Jenny, demasiado tiempo para recordar a Dwayne. Y demasiado tiempo para preguntarse una cosa. ¿Por qué ellos murieron y él sigue vivo? Y poco a poco esa pregunta comienza a consumirlo. Rick se fue y Morgan quedó atrás. En teoría solamente tenía que esperar a que Rick regresara, esperar a que algo cambiara. Pero los días comenzaron a pasar y Morgan seguía encerrado con la misma calidad de vida y en la misma casa. Así que ese detalle fue fundamental, porque Morgan no se alejó de sus recuerdos, vivía literalmente dentro de ellos. Cada habitación le recordaba a Jenny, cada rincón le recordaba a Dwayne. Y afuera estaban los caminantes, entre ellos probablemente Jenny. Morgan comenzó a utilizar el walkie-talkie para intentar comunicarse con Rick, pero no había respuesta. Y mientras Rick continuaba buscando a su familia, Morgan estaba cada vez más aislado, sin nadie con quien hablar, sin una familia para proteger, sin un objetivo. La soledad comenzó a convertirse en su peor enemigo, y entonces apareció algo nuevo: la obsesión. Morgan comenzó a salir de la casa para buscar caminantes, pero no lo hacía únicamente para conseguir comida o protegerse. Lo buscaba, y especialmente buscaba a uno, a Jenny. Porque aunque Morgan había tenido que matarla una vez, todavía no podía aceptar que ella siguiera existiendo como caminante. Cada vez que la encontraba, un grupo de muertos buscaba entre ellos, y cuando quería reconocerla, iba tras de ella. Esto revela algo muy importante sobre su estado mental. Morgan ya no estaba intentando escapar del apocalipsis, estaba intentando controlar algo que no podía controlar: la muerte de su familia. No podía traer de vuelta a Dwayne, tampoco podía recuperar a Jenny, pero sí podía matar caminantes. Y cada caminante que eliminaba le daba una pequeña sensación de control. El problema era que esa sensación nunca acababa, porque después de matar a uno, seguían existiendo cientos más, y entre todos ellos podía estar Jenny. Así que Morgan seguía saliendo una y otra vez, y cada vez se alejaba un poco más de la persona que había sido. Hasta que un día su vida terminó reducida en una sola idea: encontrar a Jenny y matarla. Y aquí es donde comienza a aparecer el Morgan que conocemos en Clear. Un hombre que ya no está simplemente sobreviviendo, está obsesionado con limpiar. El mundo de los muertos es su única obsesión. Pero lo más inquietante es que en el fondo, quizás no estaba intentando salvarse de los caminantes. Estaba intentando escapar de sus recuerdos. Morgan ya había perdido a Jenny, ya había perdido a Dwayne, pero había algo que todavía no podía dejar atrás. Jenny seguía caminando, y para esto Morgan significaba todo. Cada vez que salía de su casa buscaba entre los caminantes. No buscaba comida ni suministros, solo buscaba a su esposa, porque en su mente mientras Jenny siguiera caminando, él tenía algo pendiente, y eso comenzó a consumirlo. Morgan empezó a pasar cada vez más tiempo fuera de su casa, armado, solo, reconociendo calles, matando caminantes. Pero hay una diferencia entre el Morgan que conocimos al principio y el Morgan que estamos viendo ahora. Al principio Morgan mataba porque quería proteger a Dwayne. Ahora mata porque necesita sentir que tiene el control sobre algo. Y ese cambio es enorme, porque Morgan ya no está reaccionando al apocalipsis. Está buscando activamente una razón para continuar, y esa razón se convierte en matar. Pero Jenny representa algo mucho más importante. Ella es el recuerdo de todo lo que perdió: su esposa, su familia y obviamente su antigua vida. Por eso cada vez que Morgan cree verla entre los caminantes, no está viendo solamente un enemigo, está viendo su pasado. Y esto explica el por qué matar a Jenny no es simplemente eliminar un caminante. Significa enfrentarse nuevamente a la pérdida de su familia. El problema es que no importa cuántos caminantes mate, su esposa no va a volver, su hijo tampoco, y Morgan tampoco va a regresar a la persona que era antes. Así que la obsesión continúa.
Cada salida, cada caminante y cada calle, todo termina llevándolo al mismo lugar, a su familia. Y aquí es donde Morgan comienza a cruzar una línea, porque cuando una persona pierde todo lo que daba sentido a su vida, puede intentar reconstruirse, o puede convertir su dolor en una obsesión. Morgan eligió lo segundo, y mientras Rick continúa su vida lejos de Atlanta, Morgan se queda atrapado en el pasado, hasta que finalmente Rick vuelve. Pero esta vez no va a encontrarse con el hombre que conoció. Va a encontrarse con alguien completamente diferente. Tiempo después Rick regresa a la zona donde había conocido a Morgan y decide buscarlo. Probablemente esperaba encontrar al mismo hombre que había conocido al principio del apocalipsis. Pero cuando entra en aquella casa descubre que Morgan ya no es el mismo. La casa estaba prácticamente destruida, las paredes llenas de mensajes, hay armas en todas partes, y Morgan se ha convertido en una especie de guardián de alguna fortaleza. Pero lo más importante no está en la casa, está en Morgan, porque el hombre que Rick encuentra está completamente consumido por una sola idea: limpiar. Morgan ya no habla como antes, ya no parece estar esperando recuperar su antigua vida. Está obsesionado, y cuando Rick intenta hablar con él, prácticamente no puede pensar en otra cosa. Los caminantes se han convertido en el centro de su existencia. Pero aquí aparece algo todavía más interesante. Morgan no perdió la memoria. Sabe perfectamente quién es. Recuerda a Jenny, a Dwayne y a Rick. El problema es que esos recuerdos ya son simplemente recuerdos. Son los que controlan su vida. Morgan quedó atrapado en el momento que perdió a su familia, y eso explica su comportamiento tan extremo. Pero para el apocalipsis no termina siendo un factor clave. El apocalipsis comenzó el día que perdió a Jenny y a Dwayne. Rick, en cambio, siguió avanzando. Encontró a Lori y a Carl, construyó un nuevo grupo y comenzó a crear una nueva vida. Morgan no pudo hacer eso. Él se queda exactamente donde había perdido lo anterior. Y esa es probablemente la diferencia más importante entre los dos personajes. Rick encontró una razón para seguir viviendo. Morgan encontró una razón para seguir matando. Y cuando Rick vuelva a verlo, finalmente puede comprender algo. Morgan no necesita solamente protección. Necesita recuperar una parte de sí mismo. Pero Rick tampoco puede hacerlo por él, porque Morgan ya está demasiado lejos. Y antes de irse, vuelve a darle una última oportunidad. Una posibilidad de salir de aquella casa, de volver con las personas, de intentar algo nuevamente. Pero Morgan decide quedarse. Y esa decisión nos deja una de las preguntas más interesantes de la historia. ¿Morgan estaba realmente loco? ¿O simplemente era un hombre que no pudo aceptar que su familia había muerto? Entonces, después de analizar todo lo que ocurrió con Morgan, queda una pregunta. ¿Realmente perdió la cordura? La respuesta no es tan sencilla. Morgan sabía que Jenny estaba muerta, sabía que su hijo también. Sabía perfectamente lo que eran los caminantes y entendía que tenía que matarlos para sobrevivir. Por eso decir que simplemente Morgan estaba loco sería demasiado fácil. Lo que vemos es algo mucho más complejo. Morgan perdió prácticamente todo lo que daba por sentado en la vida. Perdió familia, perdió a su esposa, a su hijo, y finalmente perdió su conexión con el mundo real. Mientras Rick encontró nueva familia, Morgan quedó viviendo en el pasado. Su casa se convirtió en un refugio, pero también en una prisión. Cada recuerdo de Jenny y Dwayne seguía ahí, y cuando más tiempo pasaba, más difícil era escapar de ellos. Recordemos, no perdió la cordura de un día para otro. La fue perdiendo cada vez más, poco a poco. Cada vez que tuvo que matar a alguien para sobrevivir, cada vez que volvió a casa y se encontró solo, hasta que finalmente dejó de preguntarse ¿cómo recupero mi vida? Y comenzó a preguntarse solamente cuántos caminantes podía matar. Y quizás por eso Morgan sea uno de los personajes más trágicos de todo The Walking Dead, porque mientras Rick aprendió a vivir en el mundo nuevo, Morgan nunca pudo dejar atrás el pasado. Si te gustó el análisis, no olvides seguirme para más videos. Cada semana exploraremos nuevos personajes. Yo soy Mr. Misterio, hasta la próxima.